Bien, de esta semana, la segunda clase, el segundo video, corresponde a los aspectos relativos a la llamada República Liberal, que en realidad es la parte en donde más nos vamos a centrar en las actividades de aquí en adelante, tanto en la parte parlamentaria como en la serie de reformas electorales que van a democratizar el país vía lo que Samuel Valenzuela denomina democratización vía reforma. La República Liberal, como parte de la organización de la República durante todo el siglo XIX, va del año 1861 a 1891, termina esta fase con la llamada Guerra Civil, que es con lo que terminamos. Los temas que vamos a tocar hoy día son los gobiernos, vamos a excluir a Balmaceda, y lo vamos a ver aparte, la cuestión religiosa, que va a ser un eje de conflicto que va a cruzar el periodo, la mirada económica del periodo, la serie y sobre todo lo más importante desde el punto de vista que nos interesa, las reformas constitucionales que van a terminar por transformar el régimen autoritario, conservador y presidencialista en su interpretación de los primeros 30 años de este periodo por una interpretación liberal y parlamentaria, y eso se hace a través de las reformas constitucionales. Ya vamos a ver cómo van a operar y cuáles son, para terminar finalmente con cómo esa reforma y esa interpretación liberal y parlamentaria de la Constitución de 1833 termina por generar una crisis que va a llevar al presidente Balmaceda a establecer una serie de medidas respondidas por el Congreso, lo que va a generar una guerra civil nunca antes vista en Chile, con unos 10.000 muertos, eh, sangrienta, una guerra relativamente moderna, desde el punto de vista de lo que se anticipaba en el mundo, se anticipó en la guerra civil norteamericana, en parte en la guerra del Pacífico y en la Primera Guerra Mundial, y una guerra industrial en el fondo, y cómo eso finalmente termina por hacer de que predominen y venzan las llamadas ideas parlamentarias y liberales en el país que van a estar en boga hasta 1924. Bien, perdón, vamos a volver atrás. Los gobiernos. Los gobiernos son cuatro presidentes en general, cinco si contamos Balmaceda, en realidad son cuatro si cuento Balmaceda. El primero, el del presidente José Joaquín Pérez Mascayano, es el último decenio. A finales de su mandato se decide realizar una reforma constitucional para que los presidentes no puedan ser reelectos. Con el presidente Pérez inicia un periodo de las reformas liberales, ya vamos a ver cuáles, el periodo de expansión hacia el sur, el tema de los inicios de los litigios con los países. En 1866 se firma el primer tratado de límites con Bolivia, tenemos una guerra con España, empieza el periodo de expansión económica en su máxima esplendor. Es una época relativamente tranquila, por eso se conoce como un periodo de transición, porque la serie de reformas que se empiezan a establecer van a preparar y van a poner el camino para el periodo liberal propiamente tal. Bien, los presidentes liberales, ¿no? Son estos tres, perdón, que vemos aquí, más Balmaceda, insisto. Federico Errázuriz Sañarto es el primer gobierno de la fusión liberal conservadora, es decir, estos grupos que presionaban por mayor libertad en general en el sistema político, que va a gobernar hasta el año 1875, cuando se inicia las llamadas pugnas doctrinarias. Las pugnas doctrinarias en realidad tienen que ver con la iglesia, la lucha Estado-Iglesia. El tío del presidente, un héroe del independiente, un general, ¿no? Federico Sañarto, si mal no me equivoco, tío del presidente muere, él vivía en concubinato, por tanto la iglesia católica se niega a entregarle sepultura. A ver, los cementerios eran controlados por la iglesia, y eso inicia una primera pugna Estado-Iglesia. En el fondo, ¿qué va a pasar con los entierros de aquellos a los que la iglesia no quiere? Bueno, no había otro tipo de cementerio. Lo más importante del periodo de Señarte es la reforma electoral, que vamos a ver en detalle en otra cápsula. Se inician los problemas fronterizos, en 1874 se firma de hecho un segundo tratado de límites con Bolivia, empiezan los problemas con el Perú. En realidad, a raíz de Bolivia, Chile no limitaba con Perú, limitaba con Bolivia. Así como el Código Civil en 1855 sale a la luz, el Código Penal también en su época, y sobre todo se inicia el impacto de las crisis internacionales, la llamada crisis de sobreproducción de 1873 a nivel mundial, que también la vamos a ver un poco en detalle. En el caso de Aníbal Pinto, le toca administrar la crisis económica y la guerra del Pacífico, y ya prácticamente acometer los últimos grandes avances en la ocupación de la Araucanía como formas
de detener el impacto de la crisis. De hecho, se ve obligado a decretar la inconvertibilidad monetaria, que en el fondo la gente puede cambiar su dinero en metálico, y al irse en metálico los bancos quedan sin caja y eso genera una especie de correa bancaria. Para que el país no quede en quiebra a propósito de la crisis, decreta la inconvertibilidad. Y por último, el gobierno de Santa María, en plena guerra del Pacífico electo, Chile no tenía problemas porque el campo de batalla estaba lejano, es la consolidación ya de la lucha clerical laicista con el triunfo de las leyes laicas en su periodo. Ya concluye desde el punto de vista legal, no así político, doctrinario, la lucha entre el Estado y la Iglesia. Bien, las reformas constitucionales, que es quizá el tema más relevante del periodo para considerarlo liberal o para distinguirlo de la fase anterior, tiene que ver con una serie de reformas constitucionales que se van a hacer, que van a impulsar un régimen de tipo parlamentario, es decir, donde el poder político, donde las reglas del juego, donde el peso de la administración van a estar en el Congreso pleno, tanto en la Cámara de Diputados como de Senado. La primera gran reforma, si bien hay una anterior, pero que en realidad es una ley interpretativa y que la veremos dentro de los puntos religiosos, la primera gran reforma es que del año 1871, ¿cierto?, de agosto, es que se elimina la reelección presidencial para así limitar el intervencionismo electoral y los presidentes se circunscriban a 5 años de gobierno solamente, y evitando esta lógica de los decenios, que prácticamente era un monarca democrático, la monocracia presidencial que hemos mencionado en otras cápsulas y en la semana, perdón, claro, la semana anterior y en la cápsula anterior. Una segunda reforma que ya empieza tiene que ver con las cámaras de diputados y de senadores, que recuerden, sesionaban entre junio y septiembre, tenían unos quórum de mayoría absoluta, es decir, 50-1 para sesionar. Como eran controladas totalmente por el oficialismo, bastaba con que la mitad de esos parlamentarios no fueran, las sesiones quedaban desbaratadas y el gobierno finalmente terminaba por ganar la batalla legislativa. Eh, Se reforman en 1873, los diputados sesionan con un cuarto, es decir, la oposición puede obligar a sesionar el Congreso y con eso abrir el proyecto de debate, más sesiones legislativas, en el fondo mejorar el trabajo parlamentario, y un tercio de los senadores. En el fondo el Parlamento empieza a cobrar importancia política, tenía siempre, pero ahora más, porque ahora puede sesionar con más temas, puede discutir más temas y puede haber mayor debate y mayor incidencia en la política gubernamental. Otra reforma, la de 1874, es que se aumenta la cantidad de derechos establecidos en la Constitución y se incluyen tres. El derecho a reunión, protesta, estamos en la época de las primeras protestas, reuniones cívicas, obviamente la discusión es hasta qué punto la libertad de esas protestas, el derecho a asociación, los sindicatos, las mutuales, por ejemplo, el reconocimiento de eso, y de la libertad de enseñanza, que va a ser sumamente importante porque la Declaración de la Libertad de Enseñanza permite que las escuelas privadas sobrevivan en el sistema del Estado docente, principalmente las escuelas de tipo religioso, y eso después va a potenciar el surgimiento de la llegada de diferentes congregaciones educacionales a Chile, los salesianos, por ejemplo, la vuelta de los colegios jesuitas, y van a concluir en 1888 con la creación de la Universidad de Chile, perdón, la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, que ese era su título original. Entonces, es una tercera reforma constitucional, escapa un poco del plano político de la estructura presidencial y se centra, ¿cierto?, en temas de libertad, ¿vale? Un poco la lógica liberal. Otra reforma de 1874 es que se reforma el sistema electoral, lo vamos a ver en detalle, voy a insistir en otra cápsula, pero sobre todo se generan algunas incompatibilidades parlamentarias para que jueces, gente del Poder Judicial, no participe del poder parlamentario. O sea, es un poco reducir y establecer ciertas incompatibilidades. En todo caso, los diputados y senadores podían ser ministros del gobierno, lo que también es parte del gobierno parlamentario. Es una base, de hecho, como lo hemos visto. Otra reforma de 1874 es que se limitan las facultades extraordinarias del presidente de la República. Recuerden que como el Senado funcionaba 3 meses, lo otro el presidente podía dictar las normas sin necesidad del Senado o de la Cámara de Diputados. Se amplía la comisión conservadora, que recuerden que era la que estaba cuando el Senado no sesionaba, perdón, el Congreso no sesionaba, la comisión conservadora es la que administraba los asuntos legislativos parlamentarios.
Y en el caso de la comisión del Consejo de Estado, perdón, que era este órgano consultivo que asesoraba en el fondo y daba una especie de admisibilidad a los proyectos, se amplía con la inclusión en cada caso, en el caso, perdón, de la comisión conservadora de 7 diputados, donde obviamente en materia de términos proporcionales cabía la oposición, y el Consejo de Estado donde también cabían 6 diputados nuevos. O sea, y otros también eran elegidos ahora también por el Parlamento. Por tanto, el Parlamento empieza a controlar estas dos instancias, que en el fondo actuaban, la primera, cuando el Parlamento no sesionaba, que era un tema casi todo el año, en realidad más la Comisión Conservadora estaba cerca de 8 meses, 7, 8 meses sesionando, versus el Parlamento en pleno que sesionaba 3, 4 meses. El Consejo de Estado, en cambio, que asesorar al presidente ahora va a tener diputados que representaban distintas tendencias. No siempre eran tendencias distintas al presidente, a lo mejor eran del mismo partido, pero la inclusión de los diputados incluía esta lógica de subordinación del Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo. Y también se simplifican los mecanismos para acusaciones constitucionales, lo que también es importante, estas acusaciones constitucionales empiezan cada vez a prosperar más, y estas acusaciones constitucionales son siempre parte de los sistemas parlamentarios, ¿vale? Entonces, estas reformas en el fondo tienen en vista esa lógica parlamentarista existente en los países de régimen parlamentario, valga la redundancia, la Inglaterra, las monarquías constitucionales de Europa de ese entonces, entre otros. Otro mecanismo es que se simplifica el mecanismo de reforma electoral en 1882, es decir, lo dificultoso que era reformar la Constitución ahora se simplifica para que pueda ser más fácil el proceso. Es decir, se van eliminando las barreras dentro de la misma Constitución. La séptima reforma es que de 1888 es que se reconoce el voto universal, se cambia el sistema de registro electoral y relaja el veto presidencial sobre las medidas, ¿no? O sea, en el fondo el veto presidencial ya no es tan grande. Entonces, se limita el poder del presidente y también se dan pasos grandes en la libertad electoral, tema que vamos a ver más adelante. Bueno, ese conjunto de reformas terminan por reestructurar el sistema político y orientarlo en una lógica de que el Parlamento va a controlar el Poder Ejecutivo mediante diferentes acciones. Una, las acusaciones constitucionales que hemos visto, o como se conocen los regímenes parlamentarios, las mociones de confianza, que no es algo de un régimen presidencial, la inclusión de parlamentarios en el gobierno, porque no había incompatibilidad, la inclusión de parlamentarios en órganos asesores, como el Consejo de Estado. En el fondo, poco a poco el Poder Ejecutivo empieza no a perder atribuciones en el sentido de quitar la atribución en el papel, sino que principalmente el Poder Legislativo empieza a adquirir más injerencias en la práctica política del Poder Ejecutivo. Es decir, puede intervenir nombrándose futuros gobiernos, diciendo que no van a aprobar las leyes periódicas para que el presidente nombre un gabinete de su gusto. A pesar de existir mayorías parlamentarias, eso se quiebra. ¿Ya? No hay una mayoría parlamentaria clara. Lo que se conoce como el Partido Liberal era un partido muy heterogéneo, muy grande en número, a pesar de tener la elección. Y a eso se suma los avances en la libertad electoral y en el sufragio universal, que empiezan a minar poco a poco la calidad del gran elector del presidente de la República. A Pinto no le va a funcionar, a Errázuriz tampoco, y en el caso de Domingo Santa María va a ser el último gran interventor con resultados bastante malos para Balmaceda en el futuro. Desde el punto de vista religioso, que va a ser otro de los grandes, hay un conflicto entonces ejecutivo-legislativo que se va saldando por las reformas constitucionales hacia lo legislativo. En el caso de las materias religiosas, lo primero que se va a proponer es la llamada Ley Interpretativa Constitucional de 1865, del artículo 5 de la Constitución, que lo que va a buscar es que se va a permitir la práctica de las religiones en lugares privados. Es decir, la católica deja de ser la única y exclusiva en el país. A partir de aquí se inicia una lucha política. La más importante va a estar centrada en la educación. La fotografía, ¿cierto? Está Abdón Cifuentes, que fue un diputado conservador, por tanto católico, que se va a aprobar la ley de instrucción secundaria y superior cuando él era ministro de Educación, y eso establece que la Universidad de Chile se encarga de administrar todo el sistema educacional secundario y superior. La gran discusión va a estar sobre la libertad de enseñanza, que se va finalmente a terminar por establecer en la Constitución, ¿cierto? Como un derecho garantizado.
¿Por qué? Porque lo que se decía en la EUGA, que era que los profesores del Instituto Nacional, como eran los que estaban a cargo de los exámenes para entrar a la educación superior, por ley, ellos controlaban en el fondo, cobraban sumas y lo único donde podían darse los exámenes era el Instituto Nacional, entonces los alumnos del Instituto Nacional les iba mejor que los de la escuela privada. Entonces eso genera una fuerte discusión. Es parte de la discusión doctrinaria, ¿no? En el sentido de la educación que se da. Eso va a permitir que en 1888 se cree la Universidad Católica de Chile, como les mencionaba, la PUC llamada, eh, que en el fondo responde a este ideal de libertad de educación. Y en 1892 se van a permitir que las instituciones privadas también puedan rendir exámenes para el ingreso a la educación superior. En Chile solamente habían dos universidades, la Católica y la Chile, y por tanto está clarísimo quién administraba cada examen. Bueno, también la lucha religiosa va a dar el origen a las sátiras políticas. Por ejemplo, aquí tenemos al Masai Santa María, impulsando las llamadas leyes laicas, ¿no? Y haciendo escapar a los obispos, que es una de las cuestiones que estallan en el periodo, los diarios, los periódicos, la expresión de la prensa, entre otras cosas. Eso nos lleva al periodo de Santa María con el tema de las leyes laicas, que en el fondo están destinadas a separar, de hecho, no de derecho, que derecho constitucionalmente siguen siendo uno. Recién la separación se consagra en la Constitución de 1925, la separación de hecho del Estado de la Iglesia. Primero con la creación de los cementerios laicos, a raíz del conflicto de 1871 que yo les mencioné, se terminan por crear cementerios laicos administrados, en algunos casos por la municipalidad, es otra donde pueden enterrarse cualquier tipo de persona, sin depender de factores religiosos. En 1874 se reforman los códigos para que el fuero eclesiástico no sea impedimento para que los curas o los prelados de la iglesia deban recurrir a la justicia civil y no solamente a la canónica. Y en 1884 el matrimonio y registro civil, que en el fondo sustraía la tradicional función de la Iglesia Católica de mantener el registro de matrimonio y el registro civil. Se hicieron algunas proposiciones para que con el acta religiosa del matrimonio pudiera registrarse, o del bautismo, ¿cierto? Pudieran registrarse el matrimonio o el nacimiento en el registro civil, pero esas leyes futuras no prosperaron. Entonces, a partir de este instante, el Estado se empieza a encargar de estas materias, quitándole el halo religioso, producto de la racionalidad, del liberalismo. Ya se había creado en Chile en 1842-43 la Oficina de Estadística y a partir de ahí empiezan a crearse más oficinas, ¿cierto? El registro civil para administrar estas cuestiones, entre otras cosas, para administrar esto, ¿cierto? Y empezar a cambiar la lógica religiosa por la lógica racional, la lógica laica. Con esto se pone fin a la disputa desde el punto de vista legal de la lucha doctrinaria. La lucha doctrinaria después va a seguir existiendo ya, pero desde la faceta política. Desde el punto de vista económico, obviamente lo que interesa es que habíamos terminado el periodo de atrás con la expansión, eh, con Perú y Bolivia, ¿cierto? La guerra del Pacífico, no vamos a entrar en detalle porque no es materia de esta asignatura. Lo que nos interesa saber es que en 1883 culmina la guerra, Chile se apodera los territorios de Antofagasta, que eran de Bolivia, de Tarapacá y de Tacna, que eran del Perú. Se van a firmar diferentes pactos, con Bolivia finalmente el año 1904, con Perú en 1929, bien tardío, porque se iba a hacer un plebiscito, establecía el Tratado de Ancón, para ver con quién se quedaba con Tacna. Se optó por Arica para Chile, Tacna para el Perú, 1929, y que Chile debía contactarse, en caso de ceder cualquier territorio antiguo a territorio del Perú, debería contar con la aceptación peruana. Bueno, la guerra del Pacífico y la ocupación de la Araucanía y también entre comillas, cesión de la Patagonia, y en realidad nunca estuvo claro el destino a los argentinos, terminan por configurar los límites de Chile hasta el día, con relativa claridad, los límites de Chile hasta el día de hoy, y obligan a una reforma constitucional porque los límites cambiaron. Por tanto, el artículo 1 de la Constitución no establecía eso, ¿no? O sea, establecía los límites antiguos, coloniales, no los límites de la República Chilena. Lo más importante de la expansión es que, vuelvo a insistir, están asociadas a los mecanismos para superar los grandes problemas económicos y de hecho van a traer, en el caso de salir en el norte, unas ganancias tan altas que van a permitir al Estado llegar a unos niveles no vistos.
El despegue económico, no nos vamos a centrar tanto, esto ustedes lo pueden ver en el material que les va a quedar. Eh, el despegue económico está dado por condiciones de infraestructura, los ferrocarriles en esta época empiezan a eclosionar, parten con la ruta Copiapó-Caldera, por las fundiciones, después la ruta Valparaíso-Santiago, Santiago-Valparaíso, después en función hacia el sur, el telégrafo que empieza a avanzar entre 1850 y 1865. El crecimiento de la red telegráfica y de la red ferroviaria va a ser increíble y va a seguir aumentando por lo menos hasta 1930 y tanto, ¿ya? 1938, 1940 incluso. Ese crecimiento de infraestructura viene acompañado por la creación de una institucionalidad económica, compañías de seguro, los bancos, la Caja de Crédito Prendaria, el Banco OSA, el Banco del Paraíso, el Banco de Chile, creaciones de la ley de bancos basada en principios liberales, como dice, de Consell-Senel, que en el fondo lo que hace es decir que los bancos pueden imprimir papel billete, cada banco tenía su billete, etcétera. Entonces, hablamos de un sistema bastante liberal para la época, liberal en el sentido de la libertad económica existente, y aparte que empieza también a, a financiar grandes operaciones financieras en nuestro país y nuestra conexión con el mundo. Si tuviéramos que ver las cifras de la economía chilena, las exportaciones, por ejemplo, si nosotros viéramos por rubro, primero, las exportaciones agrícolas, que son las verdes, despegan, nos entregan cierta bonanza de 1850-65 durante 15 años, se estancan por las crisis mundiales, después vuelven a crecer algo y después empiezan a decaer totalmente. Exportaciones industriales prácticamente no existen, otros productos también crecen en un minuto y después caen, pero las más importantes son las mineras. Decaen por la crisis de 1848, después se vuelven a elevar a niveles por la plata, de chañarcillo, ¿cierto? De caracoles, y finalmente ya con el salitre pegan un despegue brutal en comparación. Estos son los ingresos, ¿no? De millones de pesos. Por lo más importante va a ser la ganancia del salitre desde 1883, que finalmente va a representar, si nosotros vamos, ¿cierto? Partimos en 1881, el salitre representaba el 30% del ingreso del presupuesto nacional. Ya después baja un poco producto de las crisis, de la acomodación de estas regiones que había obtenido el Estado chileno, aumentan, bajan por la guerra civil, pero después se mantienen superiores al 40, 45 o 50%, es decir, del presupuesto chileno, van a estar asociados a las ganancias del salitre, lo cual obviamente demuestra la dependencia chilena del modelo de exportación y la necesidad de que la República se expandiera para controlar nuevos recursos. ¿Qué tendrá que ver esto con el Estado o con la Constitución? Se preguntarán. Pues mucho, porque la cantidad de funciones de las cuales el Estado tiene que hacerse cargo van a ser financiadas con estos recursos. La economía, etcétera, y esto después va a empezar a generar diferentes problemas. Ya lo veremos en su debido momento. Bueno, lo mismo pasa con las exportaciones. Chile empieza a ser por primera vez en su historia el balance económico chileno empieza a ser positivo. Por tanto, el Estado que antiguamente era pobre, lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Hasta 1880, 85, 1890 inclusive, un Estado que era pobre, después se va a empezar a convertir en un botín de la oligarquía y por eso el interés de la oligarquía de controlar el sistema político, porque ahora la política, el Estado tiene dinero para hacer inversiones más fuertes. Por eso principalmente los recursos del salitre se van a recursos de infraestructura, construcción de obras públicas, porque eso tenía que ver con la misma matriz productiva de la cual la misma oligarquía era parte. Por otro lado, también, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿no? El crecimiento de la población en el periodo que empieza ya va a aumentar mucho más y la población urbana que en algunos casos, por ejemplo, como Santiago, ya, si se dan cuenta, pasa ya la población rural. En el resto, en el norte igual, por razones del desierto. En otras partes como Aconcagua ya van a la mitad, en Valparaíso ya igual la población urbana está siendo superior, por tanto hablamos de un país que también empieza a cambiar producto de estas lógicas y lo liberal está anclado en la ciudad por el tema de la educación pública, de la escuela, etc. Bien, llegamos ¿cierto? Al periodo de Balmaceda y a la crisis final del periodo liberal que ustedes tendrán que analizar a través de diferentes tesis historiográficas. Primero, cuando Balmaceda llega al poder, el grupo liberal era mayoritario, pero no era unificado, por tanto, el primer problema que tiene que afrontar Balmaceda es tratar de unir a esa familia, eso lo que él llamaba la familia liberal.
Junto a ello ya la lucha clerical está llegando a su fin. Balmaceda había sido ministro de Santa María, por tanto Balmaceda también era recriminado por varios sectores conservadores en ese sentido, es decir, no era visto como una figura agradable con la cual se pudieran entender. En tercer lugar, también Balmaceda tenía un discurso industrializador que en muchos casos se podía eh, entrar en conflicto con los intereses de parte de la oligarquía. Y también proponía una industrialización con varios avances, los llamados avances sociales en el país. Construcción de escuelas, construcción de obras públicas, de caminos, mejorar la educación, ampliar la entrada a la universidad, todo ese tipo de cuestiones. Eh, Balmaceda tiene ese discurso. Algunos dicen que Balmaceda quería prácticamente estatizar cuestiones, pero eso la verdad, o el salitre, que es lo principal que se dice, por la verdad no es tan así. Balmaceda era un liberal clásico, lo que él quería era evitar el monopolio en el mundo salitrero, sino que diversificar la matriz, pero en el mundo, con privados, no con capitales estatales ni ningún otro tipo. Balmaceda era un liberal clásico. De ahí se encuentra con oposición. Lo principal es que Balmaceda ya es el último presidente que trata de imponer una voluntad presidencial que choca muy fuerte con el Parlamento. De hecho, Balmaceda tiene 13 gabinetes distintos, algo nunca visto hasta ese entonces en la República Chilena, y empieza una crisis muy grande, ¿no? Una crisis porque Balmaceda no se puede entender con el Parlamento. A pesar de que el Parlamento, como veremos, le era adepto, lo que ustedes ven en este morado es la mayoría parlamentaria de él, supuestamente 60%, el resto era oposición, 6 de liberales disidentes, 5% los radicales, 15 los nacionales, 11 los conservadores. El 40% del Parlamento estaba en contra, pero estos liberales de gobierno no eran tan leales como se pudiera presumir y empezaron a cambiarse de bando y con ello entrar el discurso y el poder de Balmaceda en crisis. Bueno, muchas crisis ministeriales, cae el ministerio de Prats, que estaba convocado a mantener un equilibrio electoral para la elección. Llega Vicuña, que era, según la oposición política, era el interventor político de las elecciones de 1890, convocado por Balmaceda para asegurar la elección. Y el Parlamento no había aprobado las leyes periódicas del año 1891. Siendo octubre, no las tenía aprobadas, el Parlamento ya cerró sus sesiones, la Comisión Conservadora tampoco había hecho esfuerzos por aprobarlo, por tanto Balmaceda se ve el día 1 de enero sin presupuesto, sin capacidad de ejército y sin el cobro de contribuciones. Entonces Balmaceda toma una decisión políticamente arriesgada, aparte hay una serie de protestas en el país, muere un joven aristocrático, eso genera una serie de conflictos con la aristocracia. Hay un conflicto muy fuerte de Balmaceda con la aristocracia, a pesar de que Balmaceda también era parte de ella. Balmaceda era un gran terrateniente de la zona central, eso no es un misterio para nadie. Se enfrenta a esa aristocracia y empieza a ser también Balmaceda tratado de dictador. Esa es la figura que empieza a ocuparse. Entonces Balmaceda toma la decisión de enviar un manifiesto a la nación el día 1 de enero en el cual dice que él va a prorrogar los presupuestos del año anterior. El Parlamento, desde el punto de vista legal, estaba en lo correcto. Era su atribución si quería aprobar o no los presupuestos. Balmaceda toma esta decisión, en cierto sentido quedándose fuera de la legalidad, pero ahí empieza el tema de la legitimidad de la acción de cada uno. Balmaceda encontró que era legítimo esto, ¿no? Dice que en nombre de un pretendido régimen parlamentario, es decir, Balmaceda empieza a adoptar las tesis presidencialistas de la Constitución de 1833 en desmedro de la liberal, siendo que él mismo había sido un diputado liberal que había favorecido las tesis liberales de parlamentarias, ¿no? En las reformas constitucionales las había apoyado la gran mayoría de esas, de hecho. Balmaceda dice, ¿cierto? Un hombre, un pretendido régimen parlamentario incompatible con la república y el régimen popular representativo que consagra la constitución. Entonces Balmaceda empieza a instalar esta imagen presidencial, que en el fondo es el mismo. Se ha querido por causas exclusivamente electorales adueñarse del gobierno por ministros de confianza de la mayoría del Congreso, es decir, acusa al Parlamento de impulsar parlamentarismo con una constitución que no es. Es decir, estamos ya en el punto culminante de la disputa de las dos tesis. Lo he dicho ya, la crítica parlamentaria razonada y patriótica o la acusación al presidente y los ministros en la forma que autoriza la Constitución es el solo medio de ejercer el Congreso su acción fiscalizadora. Es decir, Balmaceda dice que en el fondo el Parlamento es rastrero porque está ocupando las leyes periódicas que afectan a todo el país, cuando el Parlamento, si quisiera nombrar el ministerio que quiere, tiene otra herramienta que es la acusación constitucional, pero no a paralizar al país.
La negativa de las leyes, desde donde el Estado deriva su existencia, es decir, el Estado sin recursos no es Estado, no puede hacer nada, es sencillamente la dictadura del Congreso sobre el poder del Ejecutivo o la revolución. Bueno, ¿cómo respondió el Parlamento? Creó un comité revolucionario que se embarcó en Valparaíso, la Armada apoya a ese comité revolucionario, el ejército apoya a Balmaceda, y se genera una revolución, ¿cierto?, de 1891. No vamos a entrar en el detalle tampoco porque no es tema de aquí, lo que nos interesa es el enfrentamiento desde el punto de vista legal de estas dos tesis constitucional, de dos tesis constitucionales, valga la redundancia. La Armada apoya la tesis parlamentaria, el ejército la tesis ejecutiva. Hay una guerra civil, una serie de batallas en el norte, Huara, Iquique, entre otras. Triunfa controlando el parlamento de la zona del norte con las riquezas, desembarca un ejército en Concón, derrota al ejército gobernista y una segunda batalla en Placilla, derrota de nuevo del ejército gobernista y Balmaceda, derrotado, se ve obligado a asilarse en la legación argentina, donde el día que terminaba su periodo presidencial se suicida, el día 18 de septiembre de 1891. También se convocan elecciones presidenciales cuando él era presidente, ocurre la matanza de los Cañas, que también generó una imagen negativa de él en la época. Por tanto, Balmaceda es una figura de claro oscuro, ¿no? Es como el Allende del siglo XIX, quizás con mucho más matiz en todo caso que Allende. Declara un testamento político antes de suicidarse el tema de estas teorías, ¿cierto?, de la preponderancia presidencial sobre la tesis parlamentaria. Entonces, la República, en el fondo, aquí está quebrada, vence la tesis liberal en la guerra civil y esa es la tesis extrema que se va a instalar entre 1891 y 1924 con las tesis parlamentarias y un sistema, en teoría no es presidencial. Elegimos presidente de la República, pero el presidente gobierna según lo que establezca el Parlamento, en el fondo según lo que establezca la misma oligarquía. Entonces los presidentes ya empiezan, durante el periodo parlamentario, pierden poder, tratan de hacer cosas, pero el Parlamento los paralizan, que era un poco lo que Balmaceda trataba de establecer en su manifiesto. Bien, en ese manifiesto también después muchos que lucharon contra lo van a empezar a aceptar también. Uno de ellos, un joven Arturo Alessandri, que estuvo en contra de Balmaceda y después se da cuenta al gobernar que en el fondo las condiciones que le estaban ocurriendo las mismas de Balmaceda. Por otro lado, el grupo liberal y los bloques de partidos políticos chilenos, el principal núcleo de lucha, aparte de las tesis parlamentarias con las tesis presidenciales, tenía que ver con lo que ellos llamaban la libertad electoral, y en el caso de la libertad electoral tenía que ver con que el poder de las elecciones dejara de estar totalmente en el Ejecutivo. Balmaceda era conocido y se le estaba estableciendo durante su presidencia como un gran interventor que quería que resultara electo su candidato Claudio Vicuña. De hecho, parte de las cuestiones que por qué es nombrado dictador tiene que ver con eso, con su intervención electoral, pasan una fuerte cuenta a Balmaceda. Hablamos de una crisis también en la altura, no es una crisis del Bajo Pueblo. El Bajo Pueblo en esta época estaba con graves, empezando con severos problemas sociales y económicos. Algunos dicen que Balmaceda los trató de solucionar pues con estas cuestiones de avanzada social. Son cuestiones que están en relativa discusión. Principalmente la llamada, o sea, la bien llamada cuestión social durante el inicio del siglo XX va a empezar a ser retratada por literatos, va a empezar a ser retratada por hombres públicos, por doctores, por informes médicos, por que sé yo, embajadores extranjeros. O sea, ese problema va a estallar no en época de Balmaceda, sino que va a estallar posteriormente cuando también Estado que a Balmaceda le tocó administrar las primeras bonanzas, grandes bonanzas del salitre. El Estado se convierte en el fondo también en un botín de esta oligarquía. Bien, con esto ya culmina esta segunda cápsula de la Organización de la República, que es la República Liberal. Interesa particularmente entender que es liberal en el sentido parlamentario, producido por una serie de reformas que limitan el poder presidencial y se lo entregan al Parlamento. El trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer tiene que ver con estas dos clases en conjunto, en entender cómo el régimen va transformando estas tesis, cómo van instalándose estas tesis, ejecutiva primera, parlamentaria, liberal después, y cómo la misma constitución y las mismas normas pueden ser interpretadas de diferentes maneras por dos grupos particulares distintos, y cómo entre 1833 y 1924 imperaron al menos dos o tres tesis distintas sobre el ejercicio del poder constitucional.
o en su efecto, como sostenía Gabriel Salazar y lo hemos visto en la cápsula anterior, como el periodo puede ser visto como un continuo marcado por cómo la oligarquía controla el Estado. Más allá de las disputas políticas en la altura, es decir, dentro de la elite pudieron